Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y somos un grupo de hermanas que estamos estudiando el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Hoy vamos a continuar con el capítulo 8. En el programa anterior iniciamos con el estudio sobre los pecados que solemos respetar y que debemos confrontar. Estuvimos hablando sobre la impiedad y Jerry Bridges nos facilitaba una analogía, y es que pensemos en un árbol y cómo la raíz del árbol se ubicaría la impiedad y en el tronco el orgullo. En las ramas, pues todos los pecados que fluyen de allí. Hoy, en nuestro capítulo 8 sobre la ansiedad y la frustración, entonces estaremos enfocándolo quizás hacia el orgullo, ¿no? En el programa anterior lo hicimos sobre la impiedad. Sabemos que la vida es difícil y en ocasiones es muy dolorosa. No es lo mismo para todos, todos tenemos circunstancias diferentes. Él separa la ansiedad y la frustración de esta manera. La ansiedad se relaciona, se asocia con esos problemas que se nos presentan en las actividades rutinarias de la vida. Y la frustración con esos problemas más a largo plazo, ¿no?, que nos generan frustración. Vamos entonces con la ansiedad. Él nos habla sobre un breve estudio que hizo sobre las principales cualidades que describe el Nuevo Testamento. Y él resalta 3, que son el amor, la humildad y la confianza en Dios. Pensando en la confianza en Dios, primero en la humildad, vamos a describirla. La humildad tiene que ver con nuestra visión de nosotras mismas. Nos estimamos a nosotras mismas como pequeñas. Debe ser así. Tener una mente humilde es tener una evaluación precisa de nosotras mismas. No pensar en nosotras mismas más de lo que debemos pensar, más alto de lo que debemos pensar. Vemos cómo nos invita a pensar de nosotras mismas como pequeñas en relación a Dios, en realidad, ¿no? Y aunque el mundo no valore esta virtud, pues Dios sí. El mundo valora más como que exijamos nuestros derechos, que digamos todo el tiempo lo que pensamos, lo que sentimos y tengamos una actitud demandante, ¿no? Eso es como que una persona así se hace valer, ¿no? Eso es lo que el mundo piensa. Pero el Señor aborrece lo que el mundo valora. Ahora pensando en lo opuesto a estas actitudes es la falta de mansedumbre. Es decir, no confiar en Dios es lo opuesto a todo esto. Vamos a ver por qué. ¿Por qué la mansedumbre? ¿Qué tiene que ver la mansedumbre? Se estarán preguntando ustedes, con confiar en Dios. Vamos con una definición de un diccionario teológico sobre la mansedumbre, que nos dice: la mansedumbre es esencialmente una visión verdadera de uno mismo. ¿Lo vemos? ¿Cómo se relaciona? Que se expresa en la actitud y la conducta con respecto a los demás. Una persona humilde reconoce y llora su propia pecaminosidad. Una definición de manso, según el diccionario, se refiere más a la domesticación de mascotas. Y la definición sería acostumbrados a la mano. Esa es la definición de ser manso, hablando de mascotas. Y me gustó mucho esta definición porque veamos un ejemplo. Para romper la voluntad de un caballo hasta que se haga manso y se acostumbre a la mano de su amo. Si lo relacionamos entonces con nuestro amo, que es Dios, veamos cómo la mansedumbre tiene que ver con romper nuestra propia voluntad, porque a veces queremos es que se haga nuestra voluntad, que las cosas resulten como nosotros las planeamos, ¿sí? Y no que nuestra agenda esté intocable, que nuestros planes sean como nosotros los pensamos. Y no tener un espíritu manso es no aceptar la voluntad providencial de Dios, porque lo que nos está sucediendo, sea
difícil, trastocó toda nuestra agenda, todos nuestros planes, es la voluntad providencial de Dios. Y una persona mansa diría, Su Majestad, que sea como tú quieres, lo acepto, aunque me duele, aunque yo quisiera que fuera de otra manera, yo tenía otros planes. Eso respondería un espíritu manso. ¿Vemos cómo se relaciona con la confianza en Dios? Es confiar en Dios, porque es confiar en que sus elecciones, su agenda, es mucho más alta, más sabia, más buena que la nuestra. Aunque no lo podamos entender, porque siempre tenemos que pensar que hay muchas cosas que no podemos comprender. ¿Quién quisiera pensar, tengo mi hijo enfermo y yo no lo tenía entre mis planes? ¿Quién va a tener eso entre sus planes, no? Y esa es la voluntad providencial de Dios. No lo comprendo. No puedo ver cómo eso puede traer bendición a mi vida, cómo puede formar mi carácter, no lo puedo ver. Es simplemente doloroso y me concentro en eso. Un espíritu manso acepta la voluntad de Dios, así sea muy difícil, hablando de la voluntad providencial. Vamos entonces ahora sí con la cita Mateo 6 del 25 al 34. Y alguien que aliste Filipenses 4:6 y otra que me ayude con Primera de Pedro 5, versículo 7. Bueno, leo en Mateo 6 del 25 al 34 de la Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa o para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Muy bien, ¿vamos con Primera de Pedro o Filipenses? Ok. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Me gusta de esa cita que nos está invitando a que no estemos afanosos. Bueno, es un mandato en verdad. A que no nos afanemos. Pero eso no quiere decir que nos desentendamos de las cosas, ¿cierto? Vemos cómo siempre están relacionadas esos dos rieles sobre los cuales viaja toda la Escritura y la vida misma, que son la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Entonces, ¿qué hacemos con esas cosas que tenemos que afrontar, que son difíciles? Pues las ponemos en oración, se las llevamos a Dios, ¿sí? Es un acto de reconocer la soberanía de Dios y que nos preocupa esas cosas. No sé si la palabra sea preocuparnos, pero digamos que nos ocupan esas cosas, y una forma de ocuparnos es orando, ¿no? Vamos con la siguiente cita, Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, cuando nosotros damos estas citas a hermanos o a personas que están afanados con la vida, lo hacemos como con el ánimo de exhortarlos, ¿cierto? Y de animarlos también. Pero la Biblia, Jesucristo, los apóstoles lo hicieron con la fuerza de un mandato moral. Es decir, que nos está manifestando la voluntad moral de Dios, es que vivamos sin ansiedad.
Luego, ¿cuál es la deducción obligada de eso? Que la ansiedad es un pecado, ¿cierto? El Señor nos dijo que si nuestro Padre Celestial tiene cuidado de las aves y de los lirios del campo, ¿no cuidará mucho más de nuestras necesidades temporales? Y Pedro dijo, la razón para echar fuera toda nuestra ansiedad sobre el Señor es que Él tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? ¿Vemos eso? ¿Qué es cómo se relaciona esto con confiar en Dios? Con confiar en que Él está en control y que su voluntad es buena, que Él es bueno, que todo lo que hace lo hace con un propósito. De todo lo que nos sucede ha pasado antes por las manos amorosas de Dios. Así sea muy difícil. Eso incluye la muerte de un hijo, de un familiar, la pérdida de un empleo, perder una casa, todo. Incluye todo. Él nos da aquí un ejemplo para que nos pongamos lo difícil, nos toca con ejemplos, ¿no? Comprender cómo es que esto ofende a Dios. Pensemos en alguien a quien amamos mucho. Quizás el ejemplo mejor sería una madre con su hijo, ¿cierto? Y los cuidados que ha tenido una madre y la entrega, los años, el sacrificio, el esfuerzo que hay detrás de la maternidad. Y que un día un hijo suyo le dijera, mira, yo creo que tú no me amas realmente ni que cuidas de mí. Duro, ¿no? Duro. Eso es lo que la ingratitud, eso es lo que le estamos comunicando a Dios con nuestra ansiedad. ¿Podemos verlo? Podemos decir que nuestra ansiedad es un sinónimo o un signo de ingratitud y es un pecado. Claro, de ingratitud, porque cualquier cosa que estemos recibiendo la recibimos del Señor. Y cuando es difícil, nos está proporcionando algo, aunque no lo podamos ver y no tenemos que entenderlo. Pero podemos confiar. Bueno, aquí nos dicen que se va la voz un poco. Bueno. Bueno, le recomendamos a la hermana quizás que refresque, porque aquí hicimos una prueba y bueno, parece que funciona. Pero bueno, les agradezco que me sigan informando a ver qué podemos hacer. Bueno, entonces continuamos. El afán es pecado porque significa que rechazamos la provisión divina en nuestra vida, tal como nos lo decía Anita, es ser ingratos. ¿Qué es lo que estamos rechazando? La provisión de Dios para nuestras vidas. Él prepara todas las circunstancias y eventos del universo para la gloria de Él y el beneficio de su pueblo. Así no lo podamos ver. Así no lo podamos ver, porque hay situaciones muy difíciles que nos llevan a pensar, pero esto no puede ser la voluntad de Dios, ¿cierto? Esto no puede ser la voluntad de Dios, es su voluntad providencial. Él usa esas situaciones difíciles y las conduce hacia su propósito y hacia sus propósitos eternos, ¿no? Y creo que esto lo veremos de una manera tan, a veces pienso, tan clara cuando estemos en su presencia, cuando ya todas esas cosas temporales sean como el polvo que hoy a nuestros pies, tengan la verdadera proporción, y entenderemos por qué era tan necesario muchos de los sufrimientos y de las circunstancias difíciles que afrontamos. Es duro, pero un corazón manso estaría grato aún con la mano castigadora de su Padre Dios. Está formándonos para esa boda, para ese glorioso encuentro. Bueno, él también nos dice, el autor, que él ha llegado a la conclusión de que la ansiedad se debe a que desconfía de Dios, no solamente a que desconfiamos de Dios, sino a la falta de voluntad de someternos y aceptar con gozo su agenda para nosotros. Es aquí donde quiero hablar de la mansedumbre, teniendo presente lo que explicamos acerca de ser mansos, ¿no? En relación con un animal, con la domesticación de un animal. Y
Él nos cuenta básicamente que él tiene que viajar permanentemente, supongo que es conferencista, y muchas veces le planean sus conferencias minutos después de su vuelo, del aterrizaje de su vuelo. Y pues él vive en un lugar de que siempre lo obliga a hacer escalas a donde quiera que vuela. Y pues ya sabemos cómo funcionan esto de las escalas. Si se te retrasó un vuelo, perdiste el otro, donde hacías escala. Y que en estos momentos él siente cómo se pone a prueba esto de la mansedumbre, que tiene que ver con nuestra confianza en Dios. Bueno, él no lo menciona como mansedumbre, pero ¿cuál sería el fruto de confiar en Dios? Pues el de un corazón manso, ¿cierto? Y él nos dice que pensando en esto, cuando le ha pasado que se le trastocan sus vuelos, sus escalas y no puede cumplir con las conferencias, piensa muchas veces, pues no puedo comprender cómo Dios quiera que esto sea así, ¿cierto? ¿Por qué no puedo llegar a la conferencia y seguir con mi agenda? Y ahí es cuando hace lo que debemos hacer todas, porque nadie podría tener un corazón manso de una manera es decir, no somos mansos de manera natural. Eso es un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Es algo sobrenatural que el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente para hacernos más como Cristo. Y es por eso que él dice que aquí, que él se predica a sí mismo en esos momentos y dice, bueno, y si el Señor quiere que llegue tarde a una reunión en especial, o que de plano no llegue, ¿qué haré? ¿Sucumbiré ante la ansiedad y me desesperaré? ¿O reconoceré que Dios tiene el control soberano de mis viajes y aceptaré su agenda? La agenda de Dios, que en esos momentos pues difiere de la mía, pero que está bajo su control incluso que esa conferencia no se dicte, está bajo su control incluso que esas personas que lo están esperando vivan lo que están viviendo en ese momento, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que aprender a predicarnos a nosotras mismas y esa es nuestra batalla, ¿no? Porque no es algo que fluye de nosotros. Ni la hoja de un árbol se cae. Ni aún la hoja de un árbol se cae sin su permiso. Nuestros pelos están contados todos. Debemos comprenderlo. Vamos a hacer una breve reseña que tomé de Nancy Lee DeMoss sobre un estudio de mansedumbre. Sobre la mansedumbre. Vamos primero entonces con una cita, Sofonías 2, versículo 3. Leo Sofonías 2, versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Sofonías 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, si podemos ver para comenzar este pequeño estudio sobre la mansedumbre, esta pequeña reseña, pues la mansedumbre es un mandato. Buscad la mansedumbre. Nos dice, la mansedumbre o la humildad no es algo que viene de manera natural, no es un asunto de que tengamos una personalidad naturalmente mansa. La mansedumbre es sobre todo una expresión del carácter de Cristo y es parte del fruto del Espíritu Santo. Es una gracia que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Sabemos que el mundo desprecia la mansedumbre y Dios valora lo que el mundo desprecia. El mundo llama a los mansos débiles. Tenemos que estar dispuestos a nadar entonces contra la corriente. Vamos a entender por qué buscarla. Ya vimos que primero es porque es un mandato. Y ahora la segunda razón es porque es una bienaventuranza. Alguien que me ayude con el Salmo 37, versículo 11. Salmos 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué piensan ustedes? En la Nueva Traducción Viviente dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Vemos como la mansedumbre y la humildad son sinónimos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes cuando nos dice que heredaremos la tierra? ¿Alguien se anima a decir algo?
¿A qué se refiere a que un manso hereda la tierra? Un carismático pensaría que es mucha plata, riqueza, oro, propiedades físicas, pero yo lo entiendo que es la tierra prometida, la nueva tierra y el nuevo cielo después de la venida del Señor Jesucristo. Sí, definitivamente sí. Y si la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, luego es una virtud exclusiva del creyente. Porque no es lo mismo una persona callada que una persona mansa, ¿no? Hasta un necio es tenido por sabio cuando calla. No quiere decir que sea sabio, ¿no? Pensamos mucho de alguien que es callado, que es manso, que es sabio, muchas virtudes, porque no podemos oír las expresiones quizás de su corazón. Una persona callada puede estar resintiendo todo lo que le pasa y toda la voluntad providencial de Dios para su vida. Me gustó mucho esta cita de Matthew Henry, que es un escritor puritano de hace 300 años. Lástima que no tiene ningún escrito en español, o por lo menos este libro que nos cita sobre la mansedumbre y la tranquilidad de espíritu no está en español. Y esta cita nos ayuda a encontrar un poco esa bienaventuranza, a entenderla un poco. Él dice: si hay un cielo en cualquier lugar sobre la tierra, estará en el alma afable y apacible, que actúa y respira por encima de las partes más bajas del mundo, que están infestadas de tormentas y tempestades. Un cristiano manso pone sus deleites fuera del alcance de sus enemigos. ¿Los bienes materiales estarían al alcance de los enemigos? Como nos dice Anita, un carismático pensaría que sería los bienes, las propiedades, etcétera, ¿cierto? Esas cosas están al alcance de cualquier enemigo. Luego, los deleites de un corazón manso están fuera del alcance de los enemigos, según Matthew Henry, es precisamente porque no tienen que ver con los bienes perecederos, con los bienes temporales de esta tierra. Tiene que ver con la tierra prometida. Pero sabemos que el reino de Dios, aunque lo estamos esperando, ya comenzó. Y comenzó en nuestros corazones desde el día que hemos sido salvos. Él reina en nuestros corazones. Es así como desde ya somos bienaventurados. Mire, volvamos a la cita. Volvamos al Salmo 37, versículo 11. La versión de las Américas dice: los humildes heredarán la tierra y será grande su prosperidad. Bueno, hay otra versión que habla sobre la paz. La Reina Valera dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En la traducción al lenguaje actual dice: en cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. El disfrute de esa paz es acá, porque dice, cuando decía Pedro que aún en las dificultades experimentaremos gozo. Un gozo sobrenatural. ¿Sí? No puedo evitar pensar en Ezequiel, cuando el Señor le dice que su esposa moriría y que él no debía manifestar duelo. Y él lo hace. Y él lo hace así. Él obedeció. ¿Quién puede entender eso, no? Difícil. Pero creo que estaba mostrando mansedumbre definitivamente. Continuemos pensando qué es la mansedumbre. No es lo mismo que tener un espíritu débil o ser cobarde. Eso es lo que dice el mundo, ¿no? Que un manso es un débil. No significa no tener opiniones o ser frágiles, sin cerebro. Así nos pinta el mundo. Es como nos caricaturiza la mansedumbre. Vamos con otro diccionario bíblico. Dice: la mansedumbre es una actitud de humildad hacia Dios y de gentileza hacia los demás. ¿Vemos cómo se relaciona? La mansedumbre es una actitud de humildad hacia Dios, ¿no? Porque tenemos un concepto, dijimos que la humildad es tener un concepto correcto de nosotros mismos, que en realidad es vernos como pequeños. Es una actitud hacia Dios, la humildad. Y la gentileza es como esa misma humildad se manifiesta hacia los demás, ¿cierto? Vamos nuevamente con Matthew Henry. La mansedumbre es un espíritu de gracia y amabilidad. Acomoda al alma a cada suceso y así hace a un hombre llevadero. Un hombre manso es un hombre llevadero.
con él mismo y con los demás a su alrededor. Qué lindo, ¿no? Muchas razones para buscar la mansedumbre. Cuando vamos a describir quizás ciertas actitudes que no manifiestan mansedumbre, nos ayudan a comprender. El domingo en el sermón el pastor nos decía que oráramos pidiendo sabiduría. Podemos también orar pidiendo mansedumbre. Aquellos que nos es tan difícil y carecemos a veces de ese fruto, podemos orar por mansedumbre. Mira que, según lo vimos claramente en el sermón, el pastor nos enseñaba que la sabiduría, debemos pedirle a Dios, y que la sabiduría es diferente al conocimiento, porque muchas veces conocemos cosas. En estos momentos, de hecho, Pilar me decía al comienzo del programa, yo me leí un libro, y yo le decía, ¿quieres aportarnos? Y me decía, bueno, es que pues yo lucho con eso. Pues ese es el punto. No solo con conocer las cosas, podemos llevarlas a cabo. Esa es nuestra lucha, ¿no? Y la sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Entonces, cuando pedimos sabiduría y hemos aprendido este tipo de cosas como la mansedumbre, creo que nos ayudaría, ¿no? Nos ayudaría a poner en práctica estas cosas que aprendemos. Y evidentemente todas esas necesidades debemos presentarlas al Señor. Pero no como quien dice y espera. Alguien me preguntaba una vez, bueno, yo pedí alguna virtud, un fruto que ahora no recuerdo, al Señor y que me quitara eso, pero no me responde. Y es que creo que no podríamos ver algo así, como que simplemente pidamos y ya. Creo que lo experimentó el propio Pablo, ¿no? Cuando decía, cuando el Señor le responde, cuando le pide que le quite el aguijón y el Señor le responde, bástate mi gracia. Creo que es bastante sabio no haber descrito ese aguijón porque nos caben muchas cosas ahí. Pero es una cosa que debemos hacer de todas maneras, orar, pidiendo por esto. Porque es también reconocer. Y sabemos que confesar, reconocer, hace parte de ponernos de acuerdo con Dios. Bueno, continuemos entonces con una breve descripción de lo que es, de lo que serían actitudes no mansas. Hacer sentir a los demás tensos porque estamos tensos, o cuando cuando nos expresamos con queja constantemente, es una actitud de un corazón que no es manso. Porque la queja manifiesta desconfianza y que ingratitud, como nos decía Anita, ante la provisión de Dios. Descontento, exacto. Otra actitud que muestra falta de mansedumbre es una pasión exorbitante. Alguien que está inflamado, alguien que se ofende, alguien cuyo corazón está ardiendo en su interior, alguien que enloquece cuando es provocado. Tremendo, ¿no? Tremenda descripción. Otra sería la ira inagotable. Bueno, también creo que me confundí. La pasión exorbitante es una persona que se desenfrena ante la provocación. Esto lo estamos tomando del libro de Matthew Henry, ¿no? Que describe la falta de mansedumbre. Y alguien que se enloquece cuando es provocado. Eso es una pasión exorbitante. Y la ira ingobernable es alguien que está inflamado, alguien que se ofende, alguien cuyo corazón está ardiendo en su interior. Habla acerca de la prisa y la premura en oposición a alguien que es manso. Me pareció curioso que Nancy en su estudio, esto es lo que estoy mencionando ahorita es de Matthew Henry, pero Nancy en su estudio dice que una persona que todo el tiempo le manifiesta a los demás que está de afán, que está de prisa, es una persona no mansa. Me resultó curioso, ¿no? Quizás porque ella también expresa, y también lo vimos en uno de los diccionarios teológicos, que la mansedumbre es cuando nos ponemos con facilidad, como nos acoplamos un poco a las situaciones, ¿no?
no llegamos de una vez a impregnar a los demás con lo que traemos, con nuestros afanes, con nuestra queja, ¿cierto? Con nuestras pasiones. Y por supuesto, la ira es el espíritu tempestuoso, alguien que se irrita fácilmente. La palabra contención o contencioso aparece mucho cuando piensas en la ausencia de mansedumbre. Mansedumbre es sinónimo de sumisión. Una persona sumisa es una persona mansa. Claro, una persona que se somete a la mano de su amo. Vimos cuando describíamos un poco en relación con los animales domésticos, que es como acostumbrarse a la mano de su amo, ¿no? Y la sumisión es que es someternos al Señor, someternos, por ejemplo, a nuestros esposos, a las autoridades civiles, a las autoridades eclesiásticas. Es un sinónimo. Alguien que está inquieto, que es irritable, impetuoso, violento, apasionado, litigante, esa es una palabra que no usamos mucho, litigante, pero significa propenso a pleitos. Y no es tan cierto esto en nuestra cultura, personas demandándose unos a otros, es una cultura caracterizada por las contiendas, los litigios. Alguien que se apresura a demandar a los demás no es una persona mansa. La persona que carece de mansedumbre juzga rápidamente a los demás, es rápida para saltar a conclusiones, es rápida para criticar al otro. Tremendo. Es también fácilmente perturbada. El ser turbulento como el mar atribulado corresponde a una persona que no es mansa. Y ahora, quizás, podemos ver también de ese mismo libro de Matthew Henry, una breve descripción de una persona que es humilde, que es mansa. Mantiene su paz, ¿no? Como lo vimos en la cita. Es servicial, tiene un espíritu apacible. Eso me recordó la cita de cuando habla sobre las mujeres cuando nos ataviamos. ¿Recuerdan cuando lo estudiamos? Que como siempre somos tan propensas al cuidado personal, la Biblia nos invita a que más allá de ese, nos ataviemos con un espíritu manso, apacible, ¿no? Es calmado, es impasible, es pacificador, flexible, tiene una blanda respuesta, es dulce, pacifica, descansada, es una persona descansada, perdonadora, suave, ecuánime, tranquila, callada. Lo que no es directamente, no necesariamente una persona callada es mansa, pero es una expresión de mansedumbre, ¿no? Imperturbable, con dominio propio, templanza, es complaciente, con pasiones sometidas, ¿sí? Porque hay muchas pasiones que están allí ardiendo, pero ¿cómo nos gobiernan? Ese es el punto. No, son pasiones sometidas. Es sumisa, es suave, es receptiva, es refrenada, ¿cierto? Como regulada, ¿no? No todo lo que se me ocurre lo hago, no todo lo que quiero lo manifiesto, ni tampoco me doy esas concesiones a mí misma. Pronta para oír y lenta para hablar. Sí, buena pregunta. Bueno, ya continuando con el estudio del libro, aceptar la voluntad providencial de Dios no significa que no oremos por tener resultados. Lo vimos en la cita, ¿no? El mandato de Pablo en la cita, que dimos, que ya la leímos, de no estar afanosos, va acompañado de la ilustración de orar en cualquier situación que nos tiente a estar ansiosos, en la de Filipenses 4:6 fue. Así que es adecuado orar que el Señor nos libre de cualquier circunstancia. ¿Pueden recordar algo pensando en el Señor Jesucristo? ¿Alguna oración en particular que tenga que ver con la ansiedad, con el afán? En el Getsemaní. La oración de Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo le decía al Padre, si es tu voluntad, pues pásame, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue un acto de humildad y un sometimiento a la voluntad del Padre. Y ahí vemos cómo él manifiesta su ansiedad. Pasa de mí esta copa, la manifiesta con un ruego. No con su ansiedad, porque la ansiedad es pecado, pero digamos con esa tentación que estaba experimentando en ese momento.
Él sabía todo lo que venía, ¿no? Esa copa que debía beber por nosotros. Y sin embargo, ¿con qué acompaña esa oración? Que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Con un corazón manso. Vamos también entonces con la preocupación. Dijimos que la ansiedad tiene que ver con las cosas del día a día y la preocupación más con las de largo plazo. En ocasiones una situación ocupa nuestros pensamientos de tal modo que borra las promesas de Dios de nuestra mente. Y en especial esas circunstancias de largo plazo, sobre las cuales, que son difíciles, que representan dolor y que no las podemos cambiar, y sin embargo como que no dormimos pensando en esas. Y en esos momentos se nos es bien complejo confiar en Dios, como que se nos borran todas las promesas. Y el autor nos dice que resultan de gran ánimo las palabras de un padre de un hijo poseído por demonios. Vamos a ver si lo recordamos. ¿Qué decía ese padre? En las escrituras dijo: creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Eso es en Marcos 9:24. Hay una gran diferencia entre la incredulidad obstinada, como la de la gente de la tierra natal de Cristo, quien no lo reconoció como Mesías, y la fe que lucha, como la del padre endemoniado, que dice: ayuda a mi incredulidad, ¿cierto? Ahí tenía como los dos quereres ese padre. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tenía las dos, esos dos quereres que tenemos, ¿no? Las dos naturalezas. Dios se agrada de nuestras luchas, ¿sí? No pensemos en que si no tenemos un corazón manso, pues no somos creyentes. A veces nos vamos a esos extremos. No tener un corazón manso no es una virtud natural. Recordemos que es un fruto del Espíritu Santo. Y necesitamos la ayuda del Señor. Esa lucha es la que le agrada al Señor. Esa lucha que nos predicamos a nosotras mismas, que nos detenemos como hizo el autor del libro cuando se atrasan sus vuelos y su agenda se trastoca, que se habló a sí mismo y dijo: bueno, esto pasó antes por tus manos, es tu agenda, porque finalmente todo lo que hace pasa antes por tu voluntad, por el consejo de tu voluntad. Y eso es lo que tenemos que hacer, luchar. Finalmente, al Señor le agrada que luchemos. Y el Espíritu Santo nos quiere ayudar. ¿Ven esto? ¿Cómo es de consolador? ¿Cómo anima? Uno, que el Señor se agrada que luchemos. Y dos, que Él está dispuesto y nos quiere ayudar. Está dispuesto y nos quiere ayudar. El punto importante es desear honrar a Dios a través de nuestra fe, aunque sea débil e imperfecta, en vez de deshonrarlo con una incredulidad constante. Vamos con la frustración. Tiene su origen en la impiedad, pues pareciera que el Señor no tiene nada que ver con nuestra vida o nuestras circunstancias, cuando nos sentimos frustrados, que también tiene que ver con esas preocupaciones de largo plazo. Vamos con el Salmo 139, el versículo 16. Salmo 139, versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Eso es como debemos reaccionar con ese tipo de reflexiones, que todo ha pasado antes por las manos amorosas del Señor. Tenemos entonces que pedirle que nos ayude a reaccionar con fe, de manera que honremos su nombre, y pedirle sabiduría para saber cómo enfrentar esta situación, ¿no? Y ya sabemos que la sabiduría debemos pedirla. Observemos entonces cuáles son los recursos que hay para enfrentar la frustración. 1, las escrituras. Y 2, la oración. Estos nos ayudan a responder de una manera piadosa, ¿no?
para nuestra batalla. Pidamos sabiduría práctica para saber cómo enfrentar cada situación. También, ese sería como el tercer recurso. Las escrituras es el primero, la oración el segundo, y el tercer recurso sería preguntarle a Dios si hay algo que necesitamos aprender. Y esto me parece clave, ¿no? Porque a veces pasa, con mucha frecuencia pasa, que esa situación difícil, voy a poner un ejemplo. Sí, no sentimos como mucha ansiedad, frustración, y todas juntas cuando vamos muy tarde a una cita en medio de un trancón. Lo primero que quizás tengamos que preguntar, bueno, oramos, pensamos en que aún todo esto estuvo entre los planes de Dios, pero también tenemos que preguntarnos qué tenemos que aprender. Y quizás tenga que aprender que debo madrugar. ¿Sí? Porque muchas veces estamos en medio de algo y no podemos ver cuál es nuestra responsabilidad en todo, ¿no? Es algo a lo que debemos prestar más atención. En ocasiones Dios utiliza eventos que nos producen frustración para llamar nuestra atención y para ayudarnos a crecer en un área específica. Cualquiera que fuera el caso, no hay evento alguno en nuestra vida en el que no podamos reconocer la intervención invisible de Dios, aunque esté provocada por una situación visible. Muchas veces podemos ver qué fue la consecuencia obligada directa de esta situación, y fue esta otra, que fue, digamos, como producto, diríamos, pero es de una situación visible. Pero no podemos olvidar que aún detrás de eso está la voluntad invisible de Dios, detrás de cada cosa. Bueno, hermanas, hemos llegado al final de nuestro programa. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Te rogamos ores en cada uno de nuestros corazones para que podamos no solo entender estas reflexiones, estas verdades, sino ponerlas en práctica. Danos sabiduría, Señor, para enfrentar cada una de estas situaciones difíciles que se nos presentan en la vida, para que en medio de las circunstancias te glorifiquemos. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a las hermanas que nos acompañaron, a las que están aquí presentes y a las que están en el chat.